Diga: Señor, yo recibo tu Espíritu Santo y pon en mí un corazón libre para aceptar, para recibir tu palabra. Pon en mí tu Espíritu para que yo crea, me levante y pueda entender todo lo que tú tienes para mi vida y para mi familia. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Vamos a referirnos, hermano, a Lucas 5, 1. La palabra nos dice: cierto día la gente se agolpaba a su alrededor para escuchar la palabra de Dios, y él estaba de pie a la orilla del lago de Genesaret. En eso vio dos barcas amarradas al borde del lago. Los pescadores habían bajado y lavaban las redes. Subió a una de las barcas, que era la de Simón, y le pidió que se alejara un poco de la orilla. Luego se sentó y empezó a enseñar a la multitud desde la barca. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón Pedro: lleva la barca mar adentro y eche las redes para pescar. Simón respondió: Maestro, por más que lo hicimos durante toda la noche no pescamos nada, pero si tú lo dices, echaré las redes. Así lo hicieron y pescaron tal cantidad de peces que las redes casi se rompían. Hicieron señas a los compañeros de la otra barca para que vinieran en su ayuda. Vinieron pues y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Al verlo, Simón Pedro cayó de rodillas de Jesús, diciendo, a las rodillas de Jesús, diciendo: aléjate de mí, Señor, que soy un hombre pecador. Pues el asombro se había apoderado de él y de cuantos con él estaban, a causa de los peces que habían pescado. Y lo mismo de Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Esta es palabra del Señor. Podemos tomar asiento, hermano. Bien, hermano, una vez más, nuevamente escuchamos esta lectura que habitualmente todo el tiempo son las lecturas que más conocemos. Pedro, pescador con sus barcas y bueno, y sus anécdotas que nos cuenta él, ¿no? A través de los milagros. Pedro era un hombre pescador. Pero antes yo quiero preguntarles si saben cuál se llama el tema de hoy. Promesas para un nuevo año. A ver, repítalo. Promesa para un nuevo año. Bien, esa era la profesión de Pedro: pescar. Esa era su profesión y era lo mejor que sabía hacer. Sin embargo, no tenía solo una barca, sino tenía varias, donde tenía gente a su cargo y trabajaban con él. Eso era lo que mejor sabía hacer. Pero sin embargo, hora tras hora, él se había encaprichado, como siempre, para conseguir lo que él sabía hacer: peces, pescar, sacar, para hacer su negocio, su empresa, la cual era vender los peces y vivir de ello. Amén. Bien, pero no había resultados en él. De repente Pedro se va al amanecer lavando, dice, las redes vacías. Nada había acontecido y así mucha gente se encuentra al final de un año. Que llega el año y nada, llega el próximo año o llega fin de año y nada ha acontecido en tu vida. ¿A quién le ha pasado esto? Muchas veces estamos forzados a reevaluar, escuche esto, nuestro éxito, y cuando nosotros miramos nuestras redes, así como la miró Pedro, nos sentimos un fracaso. Repita: un fracaso. Y ahí empiezan los cuestionamientos, las quejas, las dudas, las críticas, las murmuraciones, y tú mismo te afliges diciendo: quizá no oré lo suficiente, quizá no sembré lo suficiente, quizá
no hice lo que estaba dentro de lo que yo tenía que hacer. Yo hoy, hermano, vengo a decirle en el nombre de Jesús, aún Pedro sintió de esta manera, pero la realidad que había en él era un propósito por el cual Pedro no podía pescar aquella noche. Bien, y así muchos de ustedes quizás están reevaluando esta situación, su éxito por causas naturales, cuando esas cosas naturales no tienen nada que ver con tu éxito. ¿Se entiende? Quizás terminaste este año con las manos vacías, quizás lo hiciste, pero si Dios es lo único que tienes, Dios es lo único que necesitas. Si es Dios lo único que tiene, es lo único que necesitas. Dígale, lo único que necesitas es tener a Dios. No me venga a decir que usted terminó un año como un perdedor, como un fracasado. Si usted terminó el año con el Rey de Reyes, pues prepárese porque viene algo bueno para usted. Eso le decimos en el retiro, porque viene algo bueno preparado, así como a Pedro. Pedro se sentía fracasado, se sentía por los suelos. Él decía, yo hice toda mi vida esto y ahora soy un fracaso porque nada he conseguido. ¿Qué pudo haber pasado? Pregúntele al hermano, ¿qué pudo haberte pasado? Pregúntele una vez más, ¿qué pudo haberte pasado? Yo hice todo lo que estaba a mi alcance, pero este año terminó así, fracasado. Yo oré, yo ayuné, yo declaré, yo sembré y nada pasó. Diga, yo ayuné, yo oré, pero nada pasó. Eso es lo que tú crees, hermano. La Biblia dice que no hay labor sin fruto. La Biblia dice que no hay labor sin fruto. La razón por que Pedro no pescó nada no fue porque Pedro estaba en pecado, hermano. Escuche esto. No fue porque él hizo algo malo, no. Era que había un propósito que él no podía entender. Un propósito que él seguramente en lo que él había experimentado durante su vida no lo tenía claro, porque él hacía las mismas cuentas, hacía los mismos movimientos para encontrar peces, pero no hallaba absolutamente nada. Y hay veces que el Señor toma un año tuyo para reposicionarte. Repítalo conmigo. Hay veces que el Señor toma un año tuyo para reposicionarme. ¿No le gustó, verdad, esto? ¿O le gustó? Pero Señor, dicen algunos, pero yo pues quiero que me reposicione con unos $10,000. Reposicioname, Señor, que tanta vuelta. Si vos sos el dueño del oro del mundo, reposicioname, dame unos 20,000. ¿Sabe? Por lo que se reposiciona a los individuos, ¿sabe de dónde viene el reposicionamiento de cada individuo? ¿Sabe de dónde viene? ¿Dónde vas a empezar a comenzar a reposicionarte y a tomar todas las bendiciones que vienen a tu vida? ¿Sabe por dónde viene? A través de la escasez. A través de la escasez, mi hermano. Escuche, cuando usted tiene todo, o cuando usted tiene todo y ni se mueve, usted dice, de aquí no me saca nadie, aquí estoy bien, dice.
Cuando usted tiene todo. ¿Usted cree que Elías iba a dejar, en la palabra de Elías, usted cree que Elías cuando sufrió la persecución de Jezabel, cuando él fue y se metió a una cueva, a esta gruta de Querí, o esa cueva donde se metió, usted cree que hay una razón por la cual Elías tuvo que salir de ese lugar? Porque no se iba a quedar toda la vida. En esa cueva, en esa gruta donde él estaba, era donde venían, voy a decirlo así, cuervo, a dejarle ¿qué? El alimento. ¿Quién venía a dejarle el alimento? cuervo. Vamos a decirlo así, repítalo, cuervo. Vamos a usar una temática y una dialéctica más de ahora, porque ya es todo Uber, llamamos un taxi, que voy a ir a tal lugar y necesito un Uber, dicen, ¿no? Pero esta vez vamos a decirle que habían cuervos, donde le llegaba el chicharrón de chancho, le llegaba las hamburguesas, le llegaban las salchichas, los chorizos, y todo ese buffet que usted se sirve durante la abundancia. Cuando hay dinero para pagar Uber, cuando hay dinero para pagar buena comida. Elías tenía todo. Elías tenía todo cuando en ese momento todos en ese tiempo estaban pasando una hambruna. Todos pasaban una hambruna donde no había para comer, pero Elías estaba comiendo de la mano de Dios. Escuche esto. Elías tenía hamburguesa, tenía salchicha, y de las de Portachuelo todavía le traían. Tenía Coca-Cola, tenía Sprite, tenía jugo, tenía todo lo que él quería. Y todo el mundo afuera muriéndose de hambre estaban. Pero en ese tiempo vino una escasez de varios años. Y sabe, los mismos cuervos le preparaban su sándwich a Elías. Los cuervos venían, le cocinaban, le hacían su merienda y le daba de comer a Elías. Todo estaba bien para Elías. ¿Saben qué tuvo que hacer Dios para reposicionar a este profeta? ¿Saben qué tuvo que hacer Dios? Voy a hacer una temática así interesante. Dios, ¿qué tuvo que hacer para reposicionar a Elías, a este profeta? 1, secar la gruta y sacar a los cuervos y matar a esos cuervos de ahí. ¿Para qué? Para reposicionar a Elías. Elías mirando la hora. Bueno, ¿y dónde estarán esos cuervos que no llegan todavía para hacerme mi sándwich, para hacerme mi hamburguesa? No había ya. Pero el Señor le dijo de esta manera: no, papá, es que yo ahora tengo otra manera de hacer las cosas, le dijo a Elías. Ahora yo utilizo otras cosas. Ahora ya no hay cuervo, hamburguesitas, ya no hay las salchichitas de Portachuelo. Y usted va a ir a Sarepta de Sidón, le dijo, de Sidón, a encontrar su provisión ahora. El Señor le quitó el alimento para llevarlo donde Él tenía que dar, para reposicionarlo cuando Él está pasando una escasez. ¿Y sabe qué? Lo que reposiciona a los individuos en este tiempo o en el tiempo que estás viviendo es la escasez. ¿Qué pasa cuando no tienes nada, hermano? ¿Qué es lo que sucede? Porque yo digo reposiciona. Porque cuando tienes todo, estás confiado en Dios. Cuando tienes todo, estás feliz, estás seguro de lo que vas a hacer y estás seguro que va a haber alimento para tus hijos, va a haber alimento para el que necesita. Pues en ese tiempo estás posicionado. Pero el Señor muchas veces utiliza esto ¿para qué?
Piense un poquito, yo estoy haciéndolo meditar un poco sobre la palabra que estoy llevando. Escuche, habrá momentos en tu vida y en mi vida donde Dios escoja. A pesar de que tú tengas fe, a pesar de que ores, a pesar de que tengas unción, a pesar de que camines en santidad, a pesar de que camines con el Espíritu Santo, Él va a ponerte en camino estrecho. Escuche esto, para que tú te muevas donde hay un propósito eterno, un propósito divino. Ahí es donde Dios se va a mover. Eso fue lo que el Señor quería con Pedro. Quería esas dos barcas parqueadas que tenía ahí, y todas limpiecitas, tal y cual y a la hora en que Él las necesitaba. Y Pedro no sabía. Si Pedro hubiera tenido una pesca, escuche, milagrosa, a la 1 de la mañana, escuche bien esto, esas barcas no hubieran estado preparadas en ese lugar donde iba a llegar el Señor. Y Pedro estuviera durmiendo en su casa, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque ya tenía todo. Pero como el Señor necesitaba esas barcas para un propósito eterno y un propósito divino, el Señor tuvo que llevar a Pedro a una noche entera sin fruto. ¿Se entiende esto? ¿Qué estoy tratando de decirle? Cuando usted tenga un día o una semana, un mes, un año sin fruto, no crea que Dios lo abandonó, mi hermano. Eso vengo a decirle. No crea que está desamparado, porque Él te está preparando algo glorioso. En el libro de Ruth, el 1:21, usted sabe que Ruth y Noemí, para los que leen la palabra, para los servidores, para los discípulos, usted sabe que Ruth y Noemí no volvieron al pueblo de Israel porque llegaron en la abundancia. Donde ellos habían llegado había de todo. Había cosecha, había todo, había comida, había en abundancia. ¿Saben lo que dijo Noemí? ¿Quién era Noemí? ¿Se acuerdan? Era la suegra de Ruth. Y la palabra dice: salí llena y volví vacía. Salí llena y volví vacía. Eso dice la palabra. Si no hubiera estado vacía, no volvía. ¿Y cuál era el propósito? Encontrar a vos, a su esposo. Ese era el propósito de Dios. Y Dios tenía una cita entre Ruth y vos. Vos era, vamos a decirlo así, el papichulo de Ruth. Y Dios tenía ese propósito. Tenía un propósito eterno de encontrar a Ruth y a vos, a los dos. Y tuvo que haber escasez, dice la palabra. Y las dos mujeres tuvieron que dejar ese lugar. Propósito eterno, dígale a su hermano, propósito eterno. Y para esto era llegar al pueblo de Dios. Y yo le digo así, y van a terminar años, y van a haber años donde vas a terminar mal, de acuerdo a las cuentas que usted haga. Y el testimonio del hermanito Juan me conmovió. Y yo dije, eso me llevó también a madurar el tema a verlo de esta forma, porque se cumple en el hermanito Juan lo que pasó. De acuerdo a tus cuentas, muchas veces nada va a encajar. Quizá todo te va a salir mal, pero es tu propósito, no el propósito de Dios. Pero sin embargo, si tú descansaste en el propósito de Dios, es otra cosa, ¿cierto? ¿Sí o no? Invertiste todo y dijiste, lo perdí todo, está ahí. Pero el propósito en tu vida quizá era ese. Pero el propósito del Señor para este nuevo año es otro. Y las promesas del Señor ahora vienen con un cumplimiento diferente para tu vida.
Pero de acuerdo al plan eterno, yo digo esto: estás en el lugar preciso que Dios quiere que estés, como le sucedió a Pedro y como le sucedió a muchos. Escuche esto, voy a dar algunos ejemplos. José tuvo que llegar yeca, pelado, preso, maltratado, para luego poder ser gobernador de Egipto, príncipe de ahí. Porque la manera de Dios en colocarte muchas veces es la escasez y otras veces los problemas. ¿Qué viene a ser un problema? Los hermanos de José, que fueron los que lo vendieron, también tenían o tuvieron que pasar hambre para llegar a ver a su hermano y pedirle perdón por lo que habían hecho. Fíjense el propósito de Dios. Pero ¿dónde está el propósito de Dios en la familia de José? Si sus hermanos lo trataron de matar, decidieron no matarlo, decidieron venderlo, y porque lo odiaban y lo mandaron lejos, que él se pierda, que vaya y lo vendieron. Ellos no sabían que Dios había preparado todo eso para cuando llegara la escasez. José ya era gobernador de Egipto, tenía toda la comida en abundancia para proveer a todo su pueblo. El propósito de Dios, no el propósito de los hermanos, ni de José, ni de ninguno, solo el propósito de Dios de que esa comida en abundancia llegue a los hijos de Israel. Amén. Dios necesitaba a José en Egipto, y esa era la manera de reposicionarlo. ¿Saben lo que pasó con Gedeón? O como lo pronuncian, ¿saben quién era este personaje? Para los que leen la Biblia, para los discípulos, los lectores, ¿saben quién es Gedeón? No. ¿Quién era Gedeón? Ya, para resumen, era el tipo chiquitito, el más débil, que se enfrentó contra un pueblo armado con 300 hombres, contra el pueblo que tenía 150,000 hombres, 150,000 hombres, y venció con 300. ¿Sabe qué pasó con Gedeón? Mire, en un momento difícil el tipo estaba escondiendo las espigas que él guardaba cuando venía el enemigo y le robaba cada año sus cosechas. Cada año que ya era tiempo de cosecha, el enemigo venía, los madianitas, y le robaban todo lo que ellos tenían. Y Gedeón, en esa aflicción, él ocultaba todo, guardaba su cosecha, y era el único que podía hacerlo. Pero justo, miren, en ese momento entra el ángel. Cuando él guardaba las espigas, entra el ángel justo en el lugar preciso. Ese era el lugar donde debía estar Gedeón. ¿Y sabe qué lo llevó a estar ahí? A Gedeón, la necesidad. Fíjense, Moisés llegó al monte de Dios en necesidad también. Dizque pastorcito de las ovejas de su suegro. La necesidad te reposiciona. Hace una búsqueda intensa en el Señor para que puedas encontrar y Él pueda reposicionarte nuevamente en su camino, pero de una manera diferente, con un propósito distinto, con un propósito que es de Él y no es el nuestro. Quizás no lo entendía, aún quizás no conociendo al Señor, quizás vivías aparentemente una vida bien y de pronto se te cayeron los negocios, se te cayeron todo, se te desbarató tu familia, y vienes aquí llorando y diciéndole al Señor: yo no sé qué hacer con mi vida, no sé qué hacer con todo lo que me pasa, como le pasó al hermanito que vino en su testimonio. Todo era un colapso, pero se dio cuenta en el momento que necesitaba de Dios. Llegó a este lugar y le dijo: Señor, aquí estoy, pues ahora te voy a reposicionar para mí. Amén. Hermano, usted tenga o no tenga, esté lleno o vacío, usted debe saber que hay un plan eterno en el Señor, en su vida, y es donde Dios te está preparando un reposicionamiento. ¿Estamos entendiendo o no estamos entendiendo? Para que lo vuelva a explicar. Y se siente bravo Pedro, enojado.
¿Ustedes creen que Pedro iba a decir, ay, el Señor está bien, no fijé nada, está bien, Señor? Amén, aleluya. Estaba enojado, fue porque no pecó nada. Es como si yo le diga, tengo fiesta de Año Nuevo y no me pagaron ni aguinaldo, no me pagaron ni mi sueldo, no me pagaron nada, no tengo ni la camisa con que ir al Año Nuevo y mi familia tiene para comer. Usted va a estar, ay, feliz, contento. No, usted va a estar enojado. Usted se va a enojar. Hasta puede protestar contra el mismo Dios. Me ahorro las palabras. ¿Usted cree que Pedro se estaba riendo con lo que le pasaba? Diga, ay, Pedro. El dicho que hemos aprendido en este último tiempo. Él estaba limpiando redes vacías después de una larga jornada, porque él vivía de eso. Escuche bien. Cuando él estaba recontra amargado, cuando ya estaba en las últimas y iba a protestar, se le aparece Jesús. Él no llegará siempre que tú quieras, pero Él nunca, diga nunca, llega tarde. Nunca llega tarde. Jesús es un experto para encontrar a sus discípulos y a sus hijos. Los encuentra, los busca. Los hermanos que vinieron a dar testimonio estaban en aflicción, ya estaban al borde y lo encuentran. ¿Quién los encuentra? Ni siquiera ellos. ¿Quién viene a buscarlo? Jesús. ¿Y a qué vino mi hermano Andrade? Vino a reposicionarlo, a darle una posición distinta a la que tenía anteriormente, para que usted sea un hijo y un discípulo de Él. Amén. Escuche esto. Y de pronto el Señor le dice a Pedro, como dice la palabra, empuja la barca hacia ese lado. Vamos a suponer cualquier lado. Yo voy a predicar, ¿ya? Y el Señor se subió a esa barca y predicó. Y Pedro le dice, Señor, predica sobre la prosperidad, que estoy mal. ¿Acaso le dijo eso al Señor? Porque tú sabes, Señor. Y el Señor predica y suceden milagros. Y Pedro diciendo, nada es para mí, nada es para mí, nada es para mí. Y cuando termine el Señor, diga, y cuando termine el Señor, y cuando el propósito eterno se cumple, cuando lo que Dios quiere hacer, y por la razón de que la barca estaba allí, diga, y por la razón que no hubo pesca, cuando termine ese propósito eterno, en ese momento le dice a Pedro, ahora te toca a ti. Ahora te toca a ti. Qué hermoso, ¿no? Esperar en el Señor. Porque las promesas vienen con cumplimiento. Repítalo, las promesas vienen con cumplimiento. No son para oírlas, son esperarlas para que Dios las haga en tu vida. Porque si estás del lado de Dios y en la aflicción y lo buscas a Él y empiezas a tomar un rumbo, Él viene a encontrarte. Viene, te toma. Ya tú le has pedido promesa y Él viene a cumplirlas. Dice la palabra, porque los que esperan en el Señor nuevas fuerzas tendrán. Eso es lo que dice, como la canción. Los que esperan en Jesús. 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 Como las águilas
sus alas levantará, como las águilas, sus alas levantarán. Y no se cansarán, correrán, no se fatigarán. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Jesús. Qué hermoso, ¿no? Denle un fuerte aplauso al Señor. Esas son promesas. Usted necesita algunas cosas para entrar en un año de abundancia o en un tiempo de abundancia. Voy a mencionar una de ellas. Diga uno. Oración. Diga oración. Todo comienza en la oración. Diga, todo comienza en la oración. ¿Qué hizo Pedro? Lo primero que hizo Pedro fue comunicarse con el Señor. ¿Qué hizo Pedro? Lo primero que hizo Pedro fue comunicarse con él. Diga, ay Pedro. Yo no estoy hablando de una oración religiosa. Yo no estoy hablando de una oración protocolar. Cierre sus ojos, a ver. Yo no estoy hablando de una oración religiosa, ni una oración protocolar. Hoy será el Señor quien atribuya la atribución de la efímera vida que me tocó, con la metodología de una buena comunicación, y así poder ver lo que el Señor me ha de constatar, lo que tiene para mí. Abra sus ojos. ¿Cómo le escuchó esa oración? Protocolar, pues. Usted no tiene que usar métodos rebuscados para comunicarse con el Señor, no. Usted tiene que decirle lo que siente en su corazón. Usted tiene que decirle cómo es usted, no como el otro hermanito ora, no como él lo dice. Ay, que el hermanito me gusta como ora porque dice, en la atribución del Señor voy a constatar que el Espíritu Santo se mueve de una manera efímera, y vamos a constatar que esta tarde, esta noche vamos a recibir la presencia y el don del Espíritu Santo. ¿No es? ¿Acaso la va a oír esa oración del Señor? ¿Cómo pues? Tiene que darla con el corazón. Estoy hablando de una oración constante y una oración humilde. Aunque te estés rasgando, ay, Señor, dile lo que sientes en tu corazón. Tú tienes que entender que si algo va a comenzar de parte de Dios en tu vida, va a comenzar la comunión de Dios en la oración. En la oración. Y muchos se afligen y empiezan a pedir oración, y que vengo aquí, oro en el Santísimo y horas me quedo ahí y no entiendo nada de lo que el Señor quiere para mí. Hoy el Señor espero que atribuya la atribución de la efímera vida que me tocó. No, se ríen estos jóvenes. ¿No es? Nada, mi hermano. Yo nunca he visto gente, y se lo voy a decir así, nunca he visto gente alcanzar grandes cosas y promesas si no son gentes de oración. Si no son gente de oración, todo se llega a cumplir. Tarde o temprano se va a llegar a cumplir. Se lo digo por mi experiencia. Yo se lo digo de verdad. Y quienes más tienen testimonios así también. Usted no puede ver su avance basado solo en su talento. Escuche esto. Usted no puede ver un avance suyo basado en su talento. ¿Saben por qué? Porque el diablo no entiende de talento. Y usted podría decir, pero si el diablo sabe todo. No sabe todo. Le voy a decir por qué le quitó el Señor. El diablo no entiende de talento. El diablo solo entiende unción. ¿Y por qué se preguntarán ahora? ¿Acaso el diablo sabe de la unción del Espíritu Santo? A ver, pregúntese.
El diablo solo entiende unción. Él no entiende talento. Porque dice la palabra que la unción pudre el yugo. La unción pudre el yugo. ¿Qué quiero decir con esto? En Isaías 10:27 dice: acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. ¿Qué quiere decir con esto? El diablo sabe qué es eso más que nosotros. Por eso no importa lo que esté pasando usted, esté amarrado o atado en su vida, o en su familia, o en su matrimonio, o en sus hijos. Cuando usted comienza a orar, repita, cuando usted comienza a orar, esa unción comienza a correr. El yugo se comienza a pudrir y las ataduras se comienzan a soltar. Amén. Qué hermoso nos habla el Señor. Es importante tener claro que la oración hace que los yugos se rompan, las ataduras suelten. ¿Por qué? Porque el diablo no sabe de talento, solo sabe de unción, y donde hay unción y donde hay el Espíritu Santo, él sabe que está Dios ahí. Pero él sabe de tus talentos, a él no le importa tus talentos. Lo que él quiere saber es si vos tenés unción para poder hacer lo que él quiere con tu vida. Pero mientras tú tengas unción, va a haber ataque, pero ese ataque va a ser frustrado, a menos que tú abras puertas. Hay muchos hermanos que se inscribieron en el gimnasio, en la zumba. Comenzaron un año haciéndolo y está bien porque quieren ponerse en forma, pero no han comenzado primero a orar. Ya están inscritos en el gimnasio, ya están inscritos en tal lugar, ya están inscritos para esto, ya tienen un propósito antes de poner a Dios en primer lugar. Y aquí vengo con este segundo punto: priorización. Repítalo: priorización. En el versículo 3 dice que el Señor no se preocupa por la experiencia de Pedro. A él no le interesa lo que Pedro sabía o conocía para pescar, sino que le dice: ahora yo voy a tomar tu barca, tú me vas a empujar, tú me vas a escuchar y me vas a servir. Así le dice el Señor. Y yo le voy a decir algo, hermano. Usted tiene este año que poner a Dios primero. Usted tiene que poner a Dios primero en este año. Dígale a su hermano: tú tienes que poner a Dios primero en este año. Yo sé que esto puede sonarle medio repetitivo. Yo sé que a algunos les suena repetitivo esto, de que las promesas, el cumplimiento, de que Dios, y que viene lo bueno, y que no viene lo malo, y que Dios, le puede sonar repetitivo a usted como le suena a mucha gente. Pero no deja de ser una realidad para el que cree. Una realidad espiritual. Usted tiene que poner a Dios primero. Repítalo conmigo: en su tiempo, en sus emociones, en sus proyectos, en su economía. Usted tiene que poner primero a Dios en todo. No es decirlo nomás, mi hermano, esto. Tiene que haber una evidencia de que usted lo pone a Dios primero en todo. Tiene que haberla. Porque Dios hacía pactos con todo primogénito nacido. Esto es bíblico. Y ninguna ley de Dios puede cambiarse. Si usted la cambia, todo va a salir mal, un desastre. Porque a Él se le daba lo primero siempre. Desde los diezmos, desde las primicias. No lo que le sobraba de su sueldo después de haber pagado todo, no. Eran las primicias. ¿Acaso Abel le daba de lo que le sobraba? ¿De qué le daba Abel a Dios? Le daba lo primero, apenas cosechaba, ya tenía su parte el Señor, y iba y se la ofrendaba al Señor.
y la quemaba y hacía su banquete. Fíjese Caín, ¿qué le daba? Lo que le sobraba, lo que supuestamente a él le interesaba. ¿Y cómo termina Caín? A ver, ¿cómo termina Caín? Fuera del plan de Dios. ¿Sí o no? Cuando el sacerdote Melquisedec, el sumo sacerdote Melquisedec, usted sabe, César, eso, ¿no es cierto? Se le aparece a Abraham. ¿Qué pasó? Cuando traía todo lo que había adquirido, cuando había ganado, ¿cierto? Directito le dio el diezmo de todo lo que él había adquirido. Directo le dio y se lo entregó en sus manos. Dice en Génesis 14:18, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Eso sí ya no aplaudieron, ¿no? Eso sí ya no aplaudieron, ¿no? Hermano, Dios tiene que ser primero. A ver, diga, Dios tiene que ser primero. Y cuando le llega a Dios primero, escuche, recién la bendición te llega a ti. Qué hermoso, ¿no? Cuando le das todo primero a Dios, luego la bendición te llega a ti. ¿Quiere un año próspero? ¿Quiere un año próspero? Honre a Dios en sus primicias. Dele a Dios las primicias en todo lo que usted proyecte, todo lo que usted haga. Primero póngalo a Dios por delante. Y ahí voy a continuar con el tercer paso, que es revelación. Dígale revelación, dígale a su hermano. Dígale, tú necesitas revelación. En el verso 4 dice, cuando terminó de predicar le dijo a Pedro, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar, le dijo el Señor. Y es importante, tú necesitas una palabra de Dios para poder avanzar. Necesitas una palabra de dirección para poder ir donde tú necesitas ir. Avanzar en Dios, por Dios y para Dios. David decía, lámpara es a mis pies tu palabra, decía, ¿cierto? El que no avanza por una palabra de Dios anda a ciega. Repítalo. El que no avanza por una palabra de Dios anda a ciegas, dígale. Usted tiene que tener dirección, revelación de la palabra y promesa para que sean cumplidas. Porque si no hay palabra, no hay dirección, no hay promesa, no hay nada, está vacío y chao, y me sale cualquier cosa. Oh, de chiripazo me salió bien, pero es porque Dios quiso que sea así. ¿Ah? Tiene que haber una palabra revelada. Tiene que haber una palabra revelada. Repítaselo, hermano. Tiene que haber una palabra revelada para que luego puedas tener, dígale, reposicionamiento para un año nuevo lleno de gracia en el Señor. Hermano, solo vamos a terminar con esta pequeñita oración y luego vamos a continuar. Señor, gracias por tu palabra, por tu amor, por tus promesas y por lo que quieres en mí. Amén.